A lo largo de la historia hay una serie de relatos y registros inquietantes en los que algunas figuras diabólicas han manchado el mundo con gran dolor, sin resentimiento total o simplemente sin ninguna culpa. Hola viajeros de la historia, hoy conoceremos a 10 dictadores y crueles tiranos que han pasado por este mundo dejando sus huellas de malas acciones. La lista es muy larga, así que elegimos algunos. ¿Tienes curiosidad por saber cuáles? Antes ya deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al video. Vlad III el Empalador. También llamado Vlad el Empalador, el gobernante del Principado de Valaquia, actual Rumanía, tenía tendencia a empalar a sus enemigos. Para ti que no sabes lo que es empalar, te lo explicaré de una forma muy sencilla. Solo piensa en una paleta, ¿lo hiciste? Un bello ejemplo, ¿no? Creo que el empalamiento no es bello en absoluto. Así que como ya sabes lo que es un empalamiento, puedes imaginarte lo cruel que era su reputación. En 1462 parece haber sido el apogeo de su maldad, cuando dejó a 20.000 prisioneros de guerra empalados, pudriéndose en estacas. Lo de las 20.000 personas parece una exageración. Si la cifra es correcta, sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Pero una cosa es cierta, Vlad se labró una reputación aterradora por utilizar tácticas de guerra espantosas. María I de Inglaterra, Bloody Mary. Creo que nadie quería cruzarse en su camino. María I no fue apodada Bloody Mary por nada. Reina católica en un país protestante, subió al trono de Inglaterra en 1553. Fue la primera verdadera reina de Inglaterra, pero su breve reinado solo duró 5 años. Durante su gobierno anunció una guerra contra el protestantismo y cientos de protestantes fueron asesinados por herejía. La sentencia típica para cualquier persona condenada por herejía en Inglaterra era ser quemada en la hoguera, y María fue responsable de la quema de más de 300 protestantes durante su gobierno. Esto la hizo extremadamente impopular en Inglaterra, y su conflicto con el protestantismo se convirtió en el legado definitivo de su época como reina. Iván el Terrible. Iván IV, o primer zar de Rusia, era propenso a la paranoia, los ataques de ira y los episodios de inestabilidad mental. Se cree que mató a su hijo y golpeó a su nuera embarazada en un ataque de ira. En el curso de un prolongado reinado de terror, reprimió violentamente a la aristocracia rusa y más tarde atacó la ciudad de Novgorod, lo que le valió el apodo de Iván el Terrible. Fue el fundador del zarismo ruso y un hombre absurdamente excéntrico. Descrito como inteligente y agresivo al mismo tiempo, algunos creen que padece trastorno bipolar o incluso esquizofrenia. Tenía ataques esporádicos de ira causados por un trastorno mental. Con una vida marcada por violentos ataques de ira, seguía siendo un monarca piadoso. En uno de los momentos más trágicos de la vida de Iván, en 1581, tuvo un arrebato tan intenso que provocó la muerte de su hijo mayor y heredero al trono, Iván Ivanovich, lo que provocó el profundo dolor de su padre y creó el germen de una crisis del zarismo, que se transmitiría a su hijo Teodoro, un joven deficiente mental. Adolf Hitler. Hoy podemos diagnosticarlo como uno de los mayores psicópatas de la historia de la humanidad. Adolf Hitler fue responsable de la muerte de millones de personas. Su antisemitismo y su obsesiva búsqueda de la supremacía aria alimentaron el asesinato de unos 6 millones de judíos, junto con otras víctimas del Holocausto. Hitler nació en Austria, parte del Imperio Austrohúngaro, y creció en la ciudad de Linz. Se trasladó a Alemania en 1913 y sirvió con distinción en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Se afilió al Partido Obrero Alemán, precursor del partido nazi, en 1919 y se convirtió en su líder en 1921.
en 1923 organizó un golpe de estado en Múnich para intentar hacerse con el poder. El fallido golpe acabó con la detención de Hitler. Mientras estaba encarcelado, dictó su primera obra literaria, su autobiografía y manifiesto político, titulado Mi lucha. Cuando salió de la cárcel en 1924, Hitler se ganó el apoyo popular en toda Alemania con su firme oposición al Tratado de Versalles y promovió sus ideas de pangermanismo, antisemitismo y anticomunismo, desencadenando más tarde la mayor guerra de la historia. Idi Amin fue un militar que ocupó la presidencia de Uganda de 1971 a 1979. Su mandato se caracterizó por la persecución sistemática de ciertos grupos étnicos y disidentes políticos, violaciones rampantes de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Observadores internacionales y grupos de derechos humanos estiman que entre 100.000 y 500.000 personas fueron asesinadas bajo su régimen, lo que convierte a Amin en uno de los déspotas más brutales de la historia mundial. Idi Amin nació en 1925 y recibió escasa educación formal hasta que se alistó en el ejército colonial británico de Uganda. Cuando el país se independizó en 1962, pasó a dirigir el ejército y la armada bajo la presidencia de Milton Obote. Amin asumió la presidencia mediante un golpe de estado en 1971 cuando Obote se encontraba en el extranjero y comenzó a ejecutar a soldados y otros opositores en los que no podía confiar. A medida que el país se sumía en la corrupción y el caos, Amin empezó a otorgarse nuevos títulos, como presidente vitalicio o conquistador del Imperio Británico, entre otros. Tras su exilio, nunca regresó a Uganda. Mao Zedong. Mao fue un líder comunista chino, dictador y revolucionario. Nació en el seno de una familia campesina, pero recibió una educación muy completa. Sin embargo, desde muy joven se rebeló contra la opresiva situación social de su país y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chino en 1921 en Shanghái, basado en el modelo soviético. Durante la década de 1920, junto con el Partido Nacionalista Chino, organizó sindicatos y organizaciones obreras y campesinas. En 1927 se produjo una escisión entre los dos partidos y comenzó el proceso revolucionario chino. En 1949 se fundó la República Popular China. Mao se convirtió en su presidente, así como en secretario general del Partido Comunista Chino. Sin embargo, China era un país atrasado en términos económicos e industriales. Para intentar resolverlos, utilizando la ideología revolucionaria como combustible, Mao lanzó en 1958 la política que denominó Gran Salto Adelante, con el fin de industrializar el país. Esta política resultó desastrosa. La industrialización del país mató de hambre a unos 20 millones de chinos. Estimaciones más recientes hablan de 70 millones. Además, inició la Revolución Cultural, un programa para eliminar los elementos contrarrevolucionarios de la sociedad china que también provocó la persecución y muerte de millones de personas. Joseph Stalin. Stalin asumió la dirección de la Unión Soviética tras la muerte de Lenin en 1924. Gobernó durante la hambruna de 1932-33, instigó la Gran Purga, en la que más de 1 millón de personas fueron encarceladas y al menos 700.000 eliminadas entre 1934 y 1939. Ordenó el encarcelamiento de innumerables personas en los gulags, un sistema de campos de trabajos forzados para delincuentes, presos políticos y cualquier ciudadano en general que se opusiera al régimen. Stalin también destacó por liderar la resistencia de su país contra los nazis cuando invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. La derrota de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial convirtió al líder soviético en un héroe nacional, y solo después de su muerte se denunciaron los crímenes cometidos por su gobierno. Maximilien Robespierre. Abogado, político y revolucionario francés, llegó a ser conocido popularmente como el Incorruptible.
desempeñó un papel clave en la Revolución Francesa y el posterior reinado del terror, cuando miles de personas encontraron su fin en las terribles guillotinas. En 1790 asume la dirección del Club de los Jacobinos, facción política radical que defendía los intereses de la pequeña burguesía y de los artesanos y campesinos. Robespierre defiende una posición innovadora para la época que incluye el sufragio universal con elección directa, la educación obligatoria y gratuita y el impuesto progresivo sobre la renta. En 1792 estalla una insurrección popular y la monarquía es derrocada. Se proclama la República y Robespierre se convierte en miembro de la prefectura insurreccional, conocida como la Comuna de París. El político tomó el poder y no perdonó a nadie. La guillotina estaba por todos lados. El 21 de enero de 1793 el rey Luis XVI es ejecutado y los girondinos, grupo político moderado de la Asamblea Nacional, son derrocados. Ismail Enver Pasha. Tras convertirse en ministro de guerra del Imperio Otomano en 1914, Enver Pasha asumió la responsabilidad del genocidio armenio, el asesinato masivo sistemático y la expulsión de la etnia armenia de Turquía, que causó la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. Como ministro de guerra, Enver tenía a su disposición una unidad secreta de fuerzas especiales llamada SO. A través del SO, Enver pudo lograr la destrucción física sistemática de la población griega otomana mediante deportaciones y masacres. La limpieza étnica fue un acto planificado. Pol Pot. Considerado el líder político del gobierno comunista de los Jemeres Rojos, el partido dirigió Camboya de 1975 a 1979. Se calcula que entre 1,5 y 2 millones de camboyanos murieron de hambre, enfermedades, exceso de trabajo o fueron ejecutados en los famosos campos de exterminio. Las graves violaciones cometidas durante esta oscura época de la historia del país equivalen a un genocidio. Sin embargo, ninguno de los implicados fue considerado responsable del sufrimiento causado. Muchos historiadores consideran el régimen de Pol Pot uno de los más bárbaros de la historia reciente. Sin duda, la crueldad de nuestro mundo no tiene límites. El amor por los demás es casi inexistente y ver a los dirigentes utilizar su poder para difundir el mal es de lo más repugnante. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal, y compártelo, también ayuda. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!